Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo en unos 2 minutos a este servicio. Bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental Emanuel y hermanos y hermanas, amigos que se conectan por Facebook. Vamos a tener nuestro servicio el día de hoy, entonces prepárese y en unos minutos estaremos con unos himnos, unos coros, una lectura de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos, otra vez. Vamos a cantar algunos himnos, algunos coros, y para esto le voy a dar el lugar a Israel, que venga por favor para que nos dirija en estas alabanzas a Dios. Pásale por favor, Israel. Pues bien, hermanos, Dios bendiga. Vamos a entonar unos coritos para comenzar con las alabanzas de nuestro Dios. Vamos a entonar el primero, que es el número 40, los que confían en Jehová. Vamos a entonarlo y después tenemos una palabra de oración. Coro número 40, los que confían en Jehová. Tiene montes alrededor.
Señor, te agradecemos en esta hora la oportunidad que nos das de poder estar compartiendo tu palabra por este medio, Señor. Te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes a seguir adelante, Padre, y que nos permitas seguir aprendiendo tu palabra. Te agradecemos por todo lo que nos das, Señor. Te pedimos que nos bendigas en nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a continuar, vamos a entonar el siguiente corito, hermanos, que es el número 52, lo que respira, que alabe al Señor. Corito número 52, lo que respira, alabe al Señor. Vamos a ir directamente a los himnos. Vamos a entonar algunos himnos ahora, hermanos. Vamos a entonar primero el número 8, que es el himno Jesús es mi Rey soberano. Himno número 8, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. El Rey me beca de mano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo a mi lado, en sombra o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, me ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me vas a servir y amarte, es todo entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por él. Amén, amén. Bien, vamos ahora a la lectura, hermanos. Les invito a que tomen sus Biblias. Vamos ahora a tener la lectura en el libro de Segunda de Pedro. Libro de Segunda de Pedro, capítulo número 3.
Segunda de Pedro, capítulo número 3. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al versículo número 18. Libro de Segunda de Pedro, capítulo número 3, de los versículos 1 al versículo número 18. La lectura es de forma alternada, el versículo 1 lo leo yo, el 2 lo leen ustedes y el 18 lo leemos todos unidos. Segunda de Pedro, capítulo 3, de los versículos 1 al 18. Y la palabra de Dios dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta hora, Señor. Queremos también pedirte que nos sigas dando más de ella, que podamos alimentarnos sanamente en ti, Señor. Y te rogamos, Padre, que tu palabra pueda ser guardada y practicada en nuestras vidas, Señor. Te rogamos por cada creyente que está escuchando tu palabra en esta hora, que tú le puedas dar de tu bendición también, Padre, que le multiplique, Señor, y que el día de hoy también podamos ser bendecidos por medio de ella. Te agradecemos todo y te pedimos en el nombre de Cristo. Bien, hermanos, vamos a entonar el último himno en esta mañana. Es el número 21, No cambiará. Y después de este himno damos lugar al pastor. Himno número 21, No cambiará.
Dios les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos para la predicación de la palabra de Dios en esta mañana, ya acercándonos a la tarde. Y bueno, hermanos, espero que esté atento al mensaje. Y le invito, como en otras semanas, a escribir, a tomar notas. Y hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental Emanuel, mándeme sus notas, mándeme por ahí por escrito el sermón, sígalo y pues esté atento a la palabra de Dios en esta tarde o en esta mañana. Mire que el día de hoy, ahí en 2 de Pedro 3, los versos del 1 al 18, donde tuvimos nuestra lectura, encontramos nosotros una recomendación del apóstol Pedro hacia nosotros en referencia a mantenernos firmes, a mantenernos atentos hasta la venida del Señor Jesús. Ahora, aunque el mensaje vamos a recorrer en nuestro mensaje ahí en el libro de Éxodo, capítulo número 32, una historia, y esta historia que, bueno, es una historia interesante, va a ver usted que vamos a aprender mucho de ella. Vamos también a estar yendo allí a 2 de Pedro 3. Entonces, si usted puede, ponga un separador ahí en Éxodo 32 y otro separador en 2 de Pedro 3. ¿Sí? El mensaje para esta mañana tarde, es el siguiente. El título es Hallados sin mancha. Hallados sin mancha. ¿Sí? Bueno, hermano, pues si tiene esos dos pasajes ahí en Éxodo 31 y 2 de Pedro 3, sin perderlos, vamos a ir a Oseas 4:6. No pierda ni Éxodo ni 2 de Pedro. Y vaya y busque Oseas 4:6. Tal vez algunos saben también este texto de memoria. Voy a leer la primera parte de este texto, Oseas 4:6, para dar inicio a este mensaje. Dice la palabra de Dios: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Voy a leerlo todo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero hablar de aquellos hermanos que, porque se distraen por un poco de tiempo, como este tiempo en el que estamos, porque dejamos por un poco de tiempo de congregarnos tal vez, porque perdemos el interés en el servicio por un poco de tiempo, olvidamos la palabra de Dios y dejamos de hacerla. Y nos volcamos hacia las cuestiones de la vida, del mundo, de la familia. Y hermanos, vamos a ser hallados, manchados, cuando Cristo venga. Hoy quiero predicarle hallados sin mancha. Y yendo a Éxodo 32, en el versículo número 1, dice la palabra de Dios, Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés había subido al monte para recibir las instrucciones de Dios, para recibir los mandatos del Señor. El pueblo se quedó allá
bajo de la montaña, y allá abajo de la montaña, esperando y esperando y esperando a Moisés, se desesperaron. Entonces, mis hermanos, el pueblo, tan rápido como se había acercado a las cosas de Dios, se alejó también de ellas. Y fue un pueblo, hermanos, que llegó a caer en el desierto, que ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fue un pueblo hallado en mancha, fue un pueblo hallado en pecado. La pregunta es, si Dios quiere hallarnos sin mancha, ¿por qué el hombre insiste en mancharse en este mundo? Y la pregunta que quiero hacer para responderla en 4 puntos es la siguiente: ¿por qué perece el pueblo? ¿Por qué perece el Hijo de Dios? Vamos a orar, hermanos, y luego estudiamos hallados sin mancha. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor, y porque tu palabra nos instruye que en estos días, Padre, en los que, Padre, pues no podemos congregarnos ahí en el templo, en el que no podemos cantar unidos como iglesia, en estos días en los que no podemos vernos y saludarnos, Señor, tú nos ayudes a mantenernos firmes, constantes en tu palabra, constantes en ti. Ayúdanos, mi Dios. En tus manos estamos. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, Moisés nos ha enseñado a nosotros que es también un tipo de Cristo. Y cuando nosotros leemos las historias y las leemos con detenimiento, estudiamos frase por frase, a veces palabra por palabra, podemos encontrar enseñanzas bastante hermosas para nosotros y llenas, hermanos, llenas de contenido de parte de Dios también. Dice ahí en Éxodo 32, en el verso 1, inmediatamente, hermanos, nosotros encontramos un tipo de Cristo, un tipo de enseñanza hacia nosotros desde aquellos tiempos, en este puente que nos trae desde hace más de 2000 años, 3600, 3800 años aproximadamente, hasta nuestros días, las enseñanzas de Cristo mismo. Dice el verso 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón de Dios, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. En primer lugar, hermanos, nosotros encontramos aquí a Moisés, en aquel tiempo, el tipo de Cristo, representando la misma historia que nosotros ahora encontramos al final de los evangelios, al principio del libro de Hechos, y luego en los escritos de Pablo, como lo dice Pedro, y en los escritos de Pedro. Un Señor Jesús que también fue ascendido a los cielos. Nosotros estamos como en el tiempo del pueblo de Israel recién salido de Egipto, esperando que descienda el Señor por nosotros. Pero mire usted que hay mucha gente, muchos cristianos, muchos creyentes, muchos pastores, muchas iglesias, y así lo voy a decir, hermano, que en esa desesperación por la venida de Cristo han dado pasos en falso. Algunos han dicho que tenemos que cambiar, algunos han dicho que tenemos que evolucionar como iglesia y como cristianos, que tenemos que ir a la corriente de este mundo para ganarlos, que tenemos, se lo voy a decir así, hermano, que hacernos becerros de oro y seguirlos, porque este Jesús que ascendió a los cielos, no sabemos qué haya pasado con él.
Hermano, este es un error tan grande y un error que cometen muchos cristianos en el ámbito personal y, como yo ya lo he dicho también, hermanos, en el ámbito familiar y en el ámbito de iglesias. Y hermano, esto está anunciado para nosotros en la palabra desde Éxodo 22:1. Viendo el pueblo que tarda, no sabe, y fíjese usted, me llama a mí la atención esta parte que dice, no sabemos qué haya pasado. Y aquí es donde nosotros podemos, hermanos, tomar a cuenta y en cuenta Oseas 4:6, que dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, nosotros hemos estudiado, hermanos, sin número de veces, y hay tanto material correcto, material sano, acerca de la venida de Cristo, pero hay creyentes que les da flojera, a otros les da miedo estudiar esos temas, hermano, y por falta de conocimiento se desvían y se pierden, empiezan a manchar sus vestidos, y aunque salvos son e irán con el Señor en su venida, hermanos, se desvían del camino. Ahora, al final de este verso, del verso número 1, dice, no sabemos qué le haya acontecido. Y este es el problema, el no saber. Ahora, hermanos, tal vez usted conoce toda la historia. Si no la conoce, la puede leer toda. Aarón les pide oro y todo el pueblo da oro. Aarón hace un becerro, una figura de un becerro, y luego le dice al pueblo, al final del verso 4, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y vemos nosotros, mis hermanos, que aunque Dios rescató al pueblo, lo sacó de Egipto, le enseña y le está dando ahora instrucción, porque la prueba también es instrucción. El pueblo se desvía tras los dioses falsos. Tenemos una pregunta: ¿por qué perece el pueblo? Bueno, el pueblo perece, sí, por falta de conocimiento. Usted lo puede anotar allí. Pero como primer punto de este mensaje, ¿por qué perece el pueblo? La respuesta a esta pregunta es porque es un pueblo de cabeza dura, un pueblo de dura cerviz. Ese es el primer punto. Mire usted el versículo número 6, amados hermanos. Dice el versículo número 6 de Éxodo 32. Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Algunos añaden aquí, se levantaron a jugar, se levantaron a entretenerse, ¿sí? Pues fíjese, mi hermano, dice la palabra de Dios que este pueblo, hermanos, versículo número, voy a seguir leyendo, 7, 8 y 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto, mire usted bien, pronto se han apartado del camino que yo te mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es un pueblo de cabeza dura. Mire usted, hermano, un pueblo de cabeza dura actúa de esta manera. Primero, hacen fiesta en ausencia de culto. Yo espero que usted lo pueda entender. Hacen fiesta en lugar de hacer el culto. ¿Ven? El pueblo, déjeme decirle algo bien interesante. Lo he dicho antes en la iglesia
Y esto es algo interesante de conocer. Dice la Biblia ya en los capítulos 12, 13 de Éxodo, que cuando el pueblo de Israel recién había salido de Egipto y cruzado el Mar Rojo, las mujeres, siendo precedidas llevadas por María, sacaron los panderos, empezaron a cantar y empezaron a danzar, empezaron con el baile, así lo voy a decir, empezaron con el baile. El baile no había sido parte del culto de Dios, nunca lo mandó y nunca lo pidió. En todos los mandamientos, en toda la ley y en el culto público hebreo no había danza tampoco. Entonces, ¿de dónde salió el regocijo por bailar? Bueno, nosotros creemos y entendemos que el culto a los becerros de oro en Egipto era precisamente eso, el baile, la fiesta, el regocijo hacia los dioses paganos, hacia los dioses falsos. Por eso cuando cruzan el Mar Rojo y están contentos, hacen lo que solían hacer allá en Egipto con los dioses falsos. Ahora nosotros vemos que unos días después de haber danzado, lo pongo entre comillas, a Jehová, el pueblo, el mismo pueblo, las mismas mujeres, con el mismo gozo y regocijo, ahora se levantan, hacen fiesta y hacen los mismos bailes que hacían en Egipto a los dioses falsos, a los becerros de oro que habían levantado. ¿Por qué? Porque es un pueblo de cabeza dura, porque es un pueblo que pronto vuelve a las prácticas antiguas, porque pronto pierden el regocijo en Jehová, porque pronto se olvidan de Cristo por su cabeza dura y regresan a el mundo, regresan a ensuciar sus vestidos, y cuando Cristo venga los va a hallar manchados. Dice el verso número 8, pronto se han apartado del camino, pronto. Estamos pensando cuántos, cuando abramos las puertas del templo, una vez más van a regresar. ¿Y qué van a hacer muchos? Pues muchos tal vez se van a acostumbrar a el domingo no estar en el culto, entre semana no estar en el culto. Yo quisiera ver a los hermanos de nuestra iglesia y de otras regresar al culto no solo el domingo, hacerse presentes a la oración el lunes o el martes, hacerse presentes al culto entre semana, que las hermanas hagan el esfuerzo de estar en la femenil, que los varones se junten, que salgamos a evangelizar. Pero dice la Biblia, pronto se han apartado del camino. Se hicieron un becerro, se hicieron ídolos, lo adoran, le ofrecen sacrificios. Ahora, hermanos, hablando un poquito acerca de estos tiempos y de la venida de Cristo, mire usted que allá en Mateo 24 nos describe el tiempo antes de la venida del Señor. Y bueno, es un interesante tema también, Mateo 24. Pero cuando le hacen las preguntas al Señor y Él habla acerca de la venida del Hijo del Hombre en el verso 37, Mateo 24, 37, Él hace referencia a la venida del Hijo del Hombre, dice el verso 38, porque como en los días antes del diluvio, y yo agregaría en los días de Sodoma y de Gomorra, que también lo menciona en la Biblia, y en los días cuando Moisés descendió de la montaña con la ley, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, regocijándose, haciendo fiesta, habiendo salido del camino, agrego yo, hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué el pueblo perece, hermano? Porque es de cabeza dura. Porque en lugar de estar atento y esperando la venida de Cristo, en lugar de mantener sus ropas limpias,
las está ensuciando, las está manchando. Está haciendo fiesta y se está regocijando, pero no en Cristo, en las cosas del mundo. Vaya conmigo a Segunda de Pedro. Le pedí que separara Segunda de Pedro. Y hermanos, en los días de la iglesia antigua, en los días de la iglesia, Pedro escribía a ellos y les decía: amados, Segunda de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, que es lo contrario de la cabeza dura. Ustedes entienden bien, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, que son los nuestros, los postreros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios pensamientos. Mire usted que nos están invadiendo de pensamientos como vienen los extraterrestres. Los extraterrestres están preparando la tierra para llevarse a los seres humanos con ellos. Nos están invadiendo de pensamientos, hermano, bueno, tremendo, ¿sí? Y diciendo, y atacando, hermanos, al cristianismo, y atacando nuestras doctrinas y la fe que tenemos, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y esto significa lo siguiente: ¿dónde está la promesa que hizo Jesús de que iba a regresar? Y yo creo que también hay cristianos que se hacen esa pregunta en duda, en impaciencia. ¿Dónde está la promesa de que va a retornar Jesús? Porque desde el día, dicen ellos, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha venido. Es más, algunos, como el pueblo de Israel, niega rotundamente que Cristo ya vino una vez. Entonces no están esperando ellos su advenimiento segundo. Pero ellos dicen: todavía estamos esperando el advenimiento de Jesús, el primero, la primera venida de Cristo al mundo. Y se confunden, pero este es otro tema. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y hermano, estas primeras palabras del apóstol Pedro para nosotros nos dicen: hey, cuidado, cuidado. Te lo digo a ti que entiendes bien y que tienes limpio entendimiento. Haz memoria de la palabra de Dios y sabe esto, que va a haber gente que va a negar la venida de Cristo, que va a haber gente que te va a decir que nada de lo que tú crees es cierto. Ten mucho cuidado. ¿Por qué perece el pueblo, hermano? Porque tiene cabeza dura, porque no despierta al entendimiento sobre la palabra de Dios y porque pronto se desvía hacia las cosas del mundo. Entonces, el pueblo perece por la cabeza dura que tiene, pero también el pueblo que perece, o el pueblo perece porque el pueblo se inclina al mal. Es un pueblo que se inclina al mal. Mire usted, regrese conmigo allá a Éxodo, capítulo número 32. Mire usted, voy a leer allá en adelante, usted puede leer los demás versículos, pero en el verso 19 de nuestra lectura, ahí en el libro de Éxodo, Éxodo 32, nosotros encontramos
lo siguiente, dice la Biblia. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés estaba ahí en el cerro, baja, oye los gritos, oye todo aquel desenfreno que hay en el pueblo. Dios lo está viendo, porque Dios está viendo todo lo que hacemos. Dios le dice, tu pueblo ya se desvió tras los dioses, déjame destruirlo, voy a hacer de ti una nación grande. Moisés le dice, no, Señor, yo voy a hablar con el pueblo, diles, o permíteme decirles, permíteme hablarles acerca de tu ira y de tu enojo, yo voy y les hablo. Pero dice la Biblia, aconteció que cuando él llegó al campamento, y si hermanos nosotros seguimos viendo el tipo de Cristo, sabemos que Jesús un día va a regresar, un día va a llegar aquí. Y muchos creo que se avergonzarán en ese instante. No sé si será un milisegundo, un segundo, o cuánto tiempo de vergüenza al saber que Cristo vino y que esperando hallar un pueblo sin mancha, hay un pueblo manchado. Y vio el becerro y las danzas, esas de las que le hablaba yo, que era para los becerros, no para Jehová. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Dice el 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Mira el verso 22. Dijo Moisés a Aarón 21, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ahora, hermanos, mucha gente trata de justificar sus obras, y también muchos cristianos tratan de justificar su actuar y sus obras diciendo, es que estamos en la carne, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, y son bastante bíblicos porque citan a Pablo, hermano. Pero ese no se enoje mi señor no va a traer, hermano, una justificación para nosotros al hacer el mal. De hecho, mi hermano, muchos creyentes piensan, por enseñanza mal infundada y mal enseñada, que nosotros los creyentes vamos a llegar al cielo, vamos a estar en el tribunal de Cristo, y ahí le vamos a dar cuenta al Señor de nuestro pecado, y ahí el Señor juzgará lo malo y lo bueno que hicimos. Esa no es la enseñanza del tribunal de Cristo. Déjeme decirle a usted que cada creyente da cuenta a Dios aquí, en este mundo y en esta vida, de sus pecados. Cada uno da cuenta de sus pecados. Ninguno va a llegar al cielo a justificar sus pecados. No, hermanos. La justicia por nuestros pecados está en Cristo, nada más en Él. Pero a causa de nuestros pecados también hay consecuencias, y las consecuencias las llevamos nosotros en este mundo hasta el día que muramos. Tenga cuidado, mi hermano. No piense usted que solamente diciéndole al Señor perdón, ahí queda todo. No, diciéndole al Señor perdón, Él nos perdona, pero la consecuencia viene, ¿sí? Si Aarón decía, no se enoje mi Señor, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo, es un pueblo inclinado al mal. Mire, segunda de Pedro 3:17, segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo que vienen cosas difíciles, sabiendo que vienen situaciones complicadas, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra
firmeza. Mire usted, voy a hacer un comentario acerca primero del individuo, luego de la familia y luego de la iglesia. Hermano, siendo un pueblo inclinado al mal, siendo seres inclinados al mal, muchas veces nosotros nos justificamos a nosotros mismos como individuos, haciendo cosas que a Dios no le agradan y diciendo, bueno, es que ahora así es el mundo, ahora así es la vida, ahora así se actúa, ahora así se hace, ahora un poco de vino no hace daño, ahora un poco de pecado no hace daño, ahora un tabaco no hace daño, ahora fornicar, ahora adulterar no hace daño. Y a veces lo llevamos a la familia y vamos arrastrando a la familia, hermanos, en esta espera de la venida de Cristo, llevando a nuestro pueblo, nuestra familia, en el error, arrastrándolos a fiestas mundanas, arrastrándolos a tradiciones del mundo, a nuevas costumbres de nuestros días, que hermano, si nosotros recordamos a Josué diciéndole al pueblo, ustedes elijan ahora a cuáles dioses van a adorar, a los dioses que adoraron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, el pueblo en el que tú habitas. Y hoy estamos en un peligro, hermanos. Estamos en el peligro, mire, déjenme se lo digo así, en el que la iglesia primitiva, la iglesia antigua, se guardaba y tenía como abominación muchas de las cosas que hoy en día la iglesia moderna, la iglesia actual, la iglesia neoliberal, como se le llama ahora, practica. ¿Sí? Y dicen que los que todavía queremos ser conservadores somos anticuados. Anticuado significa antiguo. Y déjeme decirle una cosa, la palabra de Dios es antigua, pero no cambia. Hermano, el pueblo inclinado al mal busca excusas, y muchas de las excusas es justificarse a sí mismo. Muchas iglesias hoy en día, hermano, no están esperando la venida de Cristo. Se arrojan a la música del mundo, se arrojan a los placeres del mundo, se arrojan a los deseos del mundo. ¿Por qué? Porque es un pueblo inclinado al mal, y por eso el pueblo perece. Inclinados al mal, manchan sus vestidos, y Dios quiere un pueblo sin mancha. Hermano, el pueblo perece porque es un pueblo de cabeza dura, porque es un pueblo inclinado al mal. Dice la palabra de Dios que también es un pueblo desenfrenado. Ahora, dice la Biblia, versículo número 23 de Éxodo 32, 23. Dice Aarón, tratando de justificarse delante de Moisés, quién sabe si delante de Dios. Me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y vale la pena otra vez volver a mencionar que, hermano, nosotros sabemos, ahí en primera de Pedro, o en segunda de Pedro, perdón, hermanos, sabemos nosotros que la palabra de Dios nos dice que no es que esté retardando su venida, sino que es paciente con nosotros, porque tenemos un trabajo por hacer, no queriendo que ninguno perezca. Dice, y yo le respondí, verso 24 de Éxodo 32, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo echó en el fuego y salió ese becerro. Es que eso salió, como si las cosas pasaran nada más y ya, Miren, estaba platicando yo con alguien que cayó en pecado, un pecado grave. Estaba hablando yo con esa persona y me dice esa persona en palabras así muy simples, me dice, es que pues pasó y ya, una decisión que tomé ya, una decisión que se tomó y pasó. Hermano, el pueblo cuando está en desenfreno,
hace las cosas y no le importa, no reacciona, no medita, hace las cosas y las hace. Dice la Biblia, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Dice la Biblia, hermano, que el pueblo se desenfrena. Y se desenfrena y trae vergüenza. Vergüenza. Hermano, el pueblo de Dios, el individuo, la familia, la iglesia, que, hermano, mancha sus ropas en el desenfreno del pecado, causa vergüenza. Causa vergüenza. ¿Sabe usted que muchas veces, o la mayoría de las veces, los creyentes que no están cuidando su vida, que se desvían, que se desesperan, que pierden la paciencia, que tienen cabeza dura, que se inclinan al mal, que se desenfrenan y se alejan de Dios, no regresan al camino y siguen manchando sus ropas, sus vestidos, sus vidas por pura vergüenza? Por pura vergüenza. ¿Sabe usted por qué el hermanito no ha regresado a la iglesia? Por vergüenza. ¿Sabe usted por qué la hermanita no se ha congregado? Por vergüenza. ¿Sabe por qué el joven y la señorita ya no vinieron a la iglesia? Por vergüenza. ¿Qué causó esa vergüenza? El desenfreno en el pecado. Un pueblo desenfrenado. Sí entiende usted lo que es el desenfreno. A un caballo, y válgame la expresión y la ilustración, ¿sí? Un caballo desenfrenado es un caballo que no tiene freno. Si una persona se sube a un caballo y no tiene rienda con freno, no tiene manera de estirar la cuerda para el freno, y el caballo se agarra corriendo. Y hemos oído nosotros experiencias de gente que el caballo lo llevó horas, y horas arriba de un caballo significan muchísimas más horas de regreso caminando. Así es el pueblo. El pueblo sin freno corre alocadamente. Dice la Biblia que nosotros debemos de correr con calma, despacio, porque la carrera es larga. No es una carrera rápida de velocidad, no, es una carrera de resistencia. Y el creyente debe de tener freno. El creyente debe de tener un freno espiritual que pueda detenerle cuando se aloca, cuando corre como caballo alocado. El pueblo, hermanos, perece porque no tiene freno. Mire conmigo primero ahí en primera de Pedro 4, primera de Pedro, no segunda, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 4, y vaya conmigo al versículo 1. Dice la Biblia: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, para las personas que piensan, no para las personas de cabeza dura. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, Cristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, a los pensamientos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hermana, tenga mucho cuidado. Mire usted que hoy en día hay muchos pastores y bautistas que andan conforme y llevan al pueblo conforme a sus pensamientos. Tenga mucho cuidado de andar en los pensamientos de un hombre. Hace apenas unos momentos en la mañana oía yo, mi esposa me dice: mira esta película de un hombre que estaba predicando,
que Pablo estaba equivocado, que Pablo no hablaba conforme a la palabra de Dios y que por lo tanto no teníamos que hacerle caso a Pablo. Bueno, hoy hay pastores que dicen, bueno, cuando Pablo dice estas cosas, las decía para la gente de aquella época, y son pastores que se creen tan inteligentes que hablan acerca de las costumbres de los pueblos y dicen, es que las costumbres de nuestro pueblo no son las mismas costumbres del pueblo de Israel. Por eso allá vestían de una forma y acá vestimos de otra forma. Por eso allá hablaban con unas palabras y acá hablamos con otras palabras. Dice la Biblia que mientras Cristo viene, que mientras nosotros esperamos su venida, no vivamos este tiempo en la carne conforme a los pensamientos de los hombres, sino conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, conforme a la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está aquí en su palabra. Aquí está. Hay algunos que dicen, es que los 10 mandamientos ya no valen. Y hay otros que dicen, es que los mandamientos que el hombre ha puesto en nuestros días tampoco valen. Hermano, si está en la palabra de Dios y es su voluntad, tiene el mismo valor que cuando se escribió que ahora. Mire, usted dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y aquí se refiere a los que no tienen a Cristo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y nos recordamos, ¿verdad?, el pueblo allá en el desierto, desenfrenado en la carne. A estos, a los que practican estas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿no? Incluso, hermano, hay algunos creyentes que porque la persona quiere vivir una vida de santidad, hermano, lo insultan, se ríen de él, se burlan de él, lo critican, porque el creyente quiere vivir una vida en santidad. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, bueno, no corramos con desenfreno, porque el pueblo pereció porque estaba también desenfrenado. Ahí en 2 de Pedro, la lectura que estamos teniendo, capítulo número 3, versículo 7, dice así, versículo 7. Voy a leer el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe a qué hora llega el ladrón, lo sé por experiencia. En el cual los cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto es todo lo contrario al desenfreno, esperando y apresurándonos, fíjese usted bien a qué, a la venida o para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora le explico un poquito acerca de esto. El día del Señor no es el arrebatamiento. El día del Señor es el arrebatamiento, es los eventos en el cielo, es la tribulación en la tierra, ¿sí?, hasta el día en el que descendemos con Él de los cielos y este mundo es vuelto a formar. El milenio
y luego la eternidad. Hermanos, dice la Biblia, si nosotros sabemos estas cosas, debemos apresurarnos, pero no en desenfreno por las cosas del mundo o de la vida, sino por nuestra vida espiritual para la venida de Cristo. Eso es lo que debemos apresurar en nuestra vida. Hermano, entonces el pueblo perece porque es de cabeza dura, porque está inclinado al mal, porque es un pueblo desenfrenado y terminará como un pueblo herido. Terminará como un pueblo herido. Vaya conmigo ahí Éxodo capítulo 32, el verso 33 y 34 dice así. Hermano, tuvo consecuencias, lea la historia completa. Tuvo consecuencias el haber dejado a Jehová y haberse vuelto a los ídolos. Y a través de toda la historia bíblica y a través de toda la historia de la humanidad, esto ha sido así. El hombre se vuelve tras los dioses falsos, es destruido. Dice, y Jehová respondió a Moisés, 32-33, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahora, no piense usted que Dios escribe en el libro y luego borra y vuelve a escribir y luego vuelve a borrar. No, de hecho, hermano, nosotros estamos borrados del libro hasta que nuestro nombre es escrito en él. Dice, el que no cree es condenado. Dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Sabe usted, mi hermano, que dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte? Y un día todos nosotros, si Cristo no viene antes, vamos a pagar, hermano, por lo que hemos hecho. Pero mire usted, mi hermano, que aunque todas las muertes son para nosotros en un sentido tristes y dolorosas, hay muertes que son espantosas. Hay muertes donde hay gritos, dolor, terror, temor. ¿Por qué? Por el pecado. Y nosotros confiando en el Señor y sabiendo que su ángel va delante de nosotros, no debemos de tener temor de la muerte, porque sabemos que Cristo nos ha justificado y nos ha perdonado. Ahora lo que Él quiere es que caminemos, hermanos, hasta el lugar a donde Él nos va a llevar y que lo hagamos sin mancha, hermanos, que seamos hallados sin mancha. Mire lo que dice segunda de Pedro 3, versículo 13 al 16. Dice la Biblia, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Señor nos va encaminando. Sí, hermano, nos hemos desviado tras los dioses falsos, a veces por ignorancia, a veces por cabeza dura, a veces por nuestra carne, a veces porque hemos corrido en desenfreno, hemos caído en pecado, pero nos levantamos, nos ponemos a cuentas delante de Dios y estamos listos como el pueblo de Israel para seguir caminando. Consecuencias hubo, hombres muertos, gente, hermano, que fue destruida, pero nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, por lo cual, por eso, oh amados, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, que ninguno vaya al infierno, pero tampoco que ninguno muera en el terror y que ningún cristiano pierda el camino, aunque no la salvación. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice segunda de Pedro 3:14, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y es que la pregunta es la siguiente, hermano. Si Cristo viniese hoy, ¿cómo nos hallaría? ¿Cómo te hallaría a ti?
¿Cómo hallaría tu familia? ¿Cómo hallaría tu iglesia? Como cuando Moisés descendió de la montaña y encontró al pueblo desenfrenado, al pueblo sin un pensamiento coherente. Encontró al pueblo, hermano, tirado a la comida, a la bebida y al baile. Encontró al pueblo regocijándose en los dioses falsos. Miras a esa escena y miras la escena de nuestros días. Y tal vez el Señor, cuando venga, encuentre algo similar entre su pueblo. Tened entendido, dice el verso 15, que la paciencia de nuestro Señor, que es más grande que la nuestra, sí, porque Él es Señor, pero yo creo que, hermano, cualquiera de nosotros, con nuestro actuar, hubiera perdido la paciencia hace mucho. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos de entender, algunos indoctos, algunos que no están preparados e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay quienes, hermanos, después de oír esto, van a decir, nada que ver con lo que está pasando, nada que ver con el plan de Dios, nada que ver con la felicidad que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Él quiere vernos felices, quiere vernos contentos, Él para ello nos hizo, y tuercen, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios, hermano, no tiene falla, no tiene error. El pueblo perece, el pueblo es herido. Concluimos ahí en Éxodo 32, 35. Éxodo 32, 35, con esta lectura. Luego lo voy a invitar a un texto ahí en segunda de Pedro también, para terminar el mensaje. Dice el verso 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hermano, un pueblo de cabeza dura, que se inclina al mal y que vive en desenfreno, es un pueblo que será herido por el Señor. Y segunda de Pedro 3, 18 nos dice a nosotros, antes bien crecer, en vez de ser herido, en vez de cabeza dura, en vez de inclinado al mal, en vez de desenfreno, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Por eso se desenfrena, por eso se inclina al mal, tiene la cabeza dura. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor quiere un pueblo sin mancha. Oh amados, estando en espera de estas cosas, dice el 14, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias porque tú nos la das. Ayúdanos, Señor, a conocer para no vivir las experiencias que vivieron otros. Para no pasar, Señor, como el pueblo de Israel, por vergüenza, sino para caminar en integridad contigo. Y si hay alguien, Señor, que ha sufrido por causa del pecado, que se levante. Ayúdalo, Padre, siempre lo haces. Que regrese a tu camino, que sepa que estamos caminando para encontrar
esos cielos nuevos, esa tierra nueva que has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser hallados sin mancha y sin arruga en tu venida. Gracias por Cristo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues Dios bendiga su mensaje de la palabra de Dios. Vamos a concluir con el servicio. Gracias a quienes no forman parte de nuestra iglesia, pero miran el culto, atienden al culto. Hermanos de nuestra iglesia, sepan ustedes que estamos ya viendo el retorno a los cultos. Estamos esperando lo que nos diga también el municipio, el gobierno, y tomar nosotros las acciones necesarias para regresar. Esté atento, por favor, y no deje de orar por ello. ¿Sí, hermano? Para las ofrendas, los diezmos, comuníquese por favor con el hermano Iván. También él se estará comunicando con ustedes, el tesorero de la iglesia. Y hermanos, pues sigamos con las actividades normales de esta semana, o de nueva normalidad de esta semana, como nos han dicho. Continuamos con ello y preparémonos para lo que viene pronto. ¿Sí, hermanos? Convoco a todos los varones, ¿verdad?, de estar también ahí atentos para trabajar en el templo, y que se comunique conmigo, hermano, por favor, para esto del trabajo en el templo. Hermanos, vamos a cantar Feliz, feliz cumpleaños. Va a venir Israel para cantar el Feliz, feliz cumpleaños, ¿sí? Y tenemos algunos cumpleañeros. Que yo sepa, Omar cumplió años, ya es mayor de edad, ya, y lo digo así en broma, ya mayor de edad, ya se puede ir de su casa, pero también ya lo pueden meter a la cárcel. No, muchas felicidades a Omar por su mayoría de edad. Y si hay alguien más, creo que mi agendita está por ahí en el primer cajón, una agendita negra, ¿verdad?, porque siempre se me olvida traer mi agenda. Y les cantamos el feliz, feliz cumpleaños a todos los cumpleaños. Ven, por favor, Israel, vas a cantar feliz, feliz cumpleaños. Ya nos vamos a entonar el corito Feliz, feliz cumpleaños. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios que ya tenemos quien cumpla años. Las semanas anteriores no hubo, y la semana que viene también hay cumpleaños. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a concluir este servicio en unos 5 minutos, nada más 5 minutos. Viene Rebeca con la clase para los niños. Entonces, no le apague, y si los niños estaban por allá guardados, tráigaselos. Si tienen niños por ahí, es el tiempo para los niños. En 5 minutos la clase. Vamos a orar y concluimos con este servicio. Dios les bendiga. Señor, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido, Señor, acercarnos a ti en estos momentos. Gracias, Señor, por la iglesia. Seguimos pidiéndote por todos nuestros hermanos. Te pido por mis hermanos y hermanas que están enfermos, en especial por la hermana Leslie, Señor, que regresó al hospital. Te ruego, Señor, que ella pueda estar bien, que su salud pueda mejorar. Te sigo rogando también por mis hermanos que están pendientes de cirugías. Te pido por el hermano Carlos Ramírez,
Te pido también, Señor, que tú bendigas a mi hermano y sigas ayudando en su salud, mi hermano Gibson, a su esposa también. Que seas con los demás hermanos, Señor, que también, Padre, pues están padeciendo en sus cuerpos. Bendice y ayuda y dale la oportunidad de conocerte a cada enfermo que está hospitalizado a causa de este virus, Señor, y a los que están en casa también convaleciendo, dales también, Padre, pronta recuperación. En tus manos estamos, Señor, ayúdanos pronto a regresar al templo, a los cultos, Señor, y ayúdanos, Señor, para poder vernos pronto y, Señor, pues saludarnos los unos a los otros, no solamente, Señor, por este medio, sino también de mano. Ayúdanos, Padre. Guárdanos en todo, guíanos cada momento. Rogamos, agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.